Ha llegado el bendito culto de la tarde del día de expiación. Esta tarde, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, podemos ver que Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y predicó el Evangelio diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos cuando el reino de los cielos esté cerca? Como no podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento, Dios predicó el Evangelio del reino, despertando a toda la humanidad. Al gritar públicamente, deben tener un corazón arrepentido. Hoy entendamos claramente que el arrepentimiento y el Evangelio del reino tienen una relación indivisible. Cuando vemos el aspecto de la tierra y del cielo que nos rodea, desde un punto de vista espiritual, podemos comprender que el Padre Celestial vendrá muy pronto. A nuestro alrededor se están produciendo fenómenos meteorológicos inusuales, y muchos de ellos nunca antes han ocurrido en la Tierra. La COVID-19 es una de ellas. También ha habido muchos brotes de enfermedades desconocidas, varias enfermedades no identificadas, que ni siquiera se han reportado al mundo académico. Están surgiendo por todas partes. Algunas de estas enfermedades son cientos de veces más mortales que la COVID-19. ¿Por qué ocurren ahora tantas cosas que nunca antes habían sucedido? No podemos evitar preguntarnos esto. Tal como está escrito en la Biblia, Dios dice: ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar este tiempo presente? ¿En qué época viven? Dios nos hace esta pregunta. Necesitamos ser perdonados de todos los pecados que cometimos en el cielo y en esta tierra, y guardar los estatutos, decretos y leyes de Dios, en la verdad del nuevo pacto. No debemos ser selectivos en cuanto a los estatutos, decretos y leyes de Dios, diciendo que los guardamos todos. Cuando Saúl no siguió la palabra de Dios, ¿por qué Dios llamó desobediencia a su acto? Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas y todas sus posesiones. Pero Saúl solo destruyó a algunos de ellos. Perdonó lo mejor de las ovejas y el ganado, y se los llevó consigo. Saúl cometió un grave error. Cumplió la orden de Dios solo parcialmente, pero informó a Dios como si hubiera hecho todo lo que se le había ordenado. Dios designó decenas de miles de reglamentos para nuestra salvación, en la verdad del nuevo pacto. No debemos guardar solo algunas reglas, pensando que hemos obedecido a Dios absolutamente. En cambio, debemos reflexionar siempre sobre nosotros mismos pensando: ¿he vivido en completa obediencia a la voluntad del Padre y de la Madre? Primero veamos el libro de Primera de Juan capítulo 1, para entender la enseñanza de Dios sobre por qué debemos arrepentirnos. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios dice: si dicen que no tienen pecado, se engañan a ustedes mismos.
Cometimos pecados en el cielo y hemos cometido pecados incluso en esta tierra consciente e inconscientemente. A veces cometemos pecados, pero llegamos a olvidarlos fácilmente. Por eso, Dios estableció la fiesta del día de expiación. Al celebrar esta fiesta, Dios hace que todos nuestros pecados sean entregados al macho cabrío para expiación, que representa a Satanás, el que originalmente nos hizo pecar. No estamos en condiciones de decirle a Dios que estamos libres de pecado. En cuanto al arrepentimiento, Dios ordenó a toda la humanidad que se arrepintiera, mediante una parábola escrita en Lucas capítulo 15. Estudiemos esta parábola. En Apocalipsis capítulo 3, Dios dijo, sé sincero y arrepiéntete. En Apocalipsis capítulo 2, Dios dijo, arrepiéntete. En varios versículos de la Biblia, Dios nos dice que nos arrepintamos. Debemos arrepentirnos porque cometimos innumerables pecados en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Hoy, pues, entendamos primero qué debemos hacer para arrepentirnos. Leamos juntos Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vayamos al versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo mismo está explicado en el versículo 10. Debemos arrepentirnos para ir al reino de los cielos. Por eso el arrepentimiento se menciona en numerosos versículos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? En pocas palabras, el arrepentimiento es volver a dirigir nuestro corazón hacia Dios. En otras palabras, el arrepentimiento ocurre cuando nuestros corazones, que solían mirar al mundo, vuelven a Dios. Veamos acerca de esto en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. El regreso del hijo pródigo a su padre indica su arrepentimiento. El hecho de que partiera hacia un país lejano demuestra que se había corrompido y había caído en el pecado. Mientras llevaba una vida pecaminosa, finalmente se dio cuenta de que no había nada que pudiera obtener de ese tipo de vida, excepto aflicción, pobreza y situaciones difíciles. Fue entonces cuando empezó a pensar en su padre y en volver a la casa de él. Veamos el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Volver a su padre significa apartarse de sus caminos pecaminosos y cambiar su estilo de vida. Solo perseguía los deseos físicos, el disfrute, el libertinaje y los placeres del mundo. Se esforzó por obtener cosas terrenales con muchos métodos diferentes. Sin embargo, volvió su corazón a su padre, que representa a Dios en esta parábola. Mientras vivía en el libertinaje, malgastó todas sus posesiones. No tenía tiempo para preparar nada para el mundo espiritual, porque solo dedicaba su tiempo a sus deseos mundanos. Acabó en una situación miserable, que ni siquiera le permitía tener comida para sí mismo. Fue entonces que reflexionó sobre su situación. ¿Cuántos de los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Si sigo viviendo así, me moriré de hambre en este país extranjero. Necesito volver a mi padre. Hermanos, tener la determinación de volver es arrepentirse. Al proclamar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Dios nos hace saber que necesitamos arrepentirnos porque el reino de los cielos está muy cerca. ¿Qué hizo después? La Biblia dice, desde entonces comenzó a predicar el Evangelio del reino. El Evangelio y el arrepentimiento están estrechamente relacionados entre sí. Todos los decretos, estatutos y leyes del nuevo pacto fueron preparados por Dios para que nos arrepintamos. La gente del mundo dice que no necesita guardar el nuevo pacto, porque todo lo que necesita es la fe, no la ley. Sin embargo, todos los reglamentos, decretos y leyes del nuevo pacto que Dios nos ha dado son herramientas muy importantes de arrepentimiento designadas por Dios para que los pecadores celestiales nos arrepintamos y nos apartemos de nuestros caminos pecaminosos. Cuando el hijo pródigo volvió su corazón hacia Dios, la Biblia lo describió como volvió a su padre. La voluntad de Dios de llevarnos al arrepentimiento está contenida en la verdad del nuevo pacto. Confirmemos esto en 2 de Crónicas capítulo 30. Veamos 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Él envió mensajeros a todas partes para entregar el mensaje, celebren la Pascua. Continuemos con el versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, ¿qué les dijo que hicieran? Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Nuestros corazones antes estaban mirando hacia el mundo. Sin embargo, a través de la Pascua, ¿hacia quién vuelven nuestros corazones? Nuestros corazones vuelven a Dios. Como la Pascua tiene un significado tan profundo, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero que hizo para impulsar a la humanidad al arrepentimiento fue predicar el Evangelio del reino. En otras palabras, Él comenzó a predicar las palabras de la verdad del nuevo pacto a todos los israelitas. Necesitamos recordar que todas las verdades del nuevo pacto que estamos guardando ahora son herramientas espirituales que nos permiten volver a Dios, es decir, arrepentirnos. En 2 de Crónicas capítulo 30, en la época del rey Ezequías, cuando el rey escribió la carta que decía, vuelvan a Dios, ¿qué les estaba diciendo que hicieran? ¿No les estaba diciendo que volvieran y guardaran la Pascua? Guardar la santa fiesta de la Pascua es la manera de volver a Dios, lo que significa arrepentirse desde el punto de vista espiritual.
Veamos también el libro de Malaquías. Veamos Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. ¿Qué les dijo Dios que hicieran? Volveos a mí. El hijo pródigo volvió a su padre. El rey Ezequías le dijo al pueblo que volviera a Dios. Y a través del profeta Malaquías, Dios nos dijo que volvamos a Él. Cuando Dios continuamente nos dice, regresen a mí, quiere decirnos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este versículo, Dios dice, vuelvan a mí a través de la ley del diezmo. Vuelvan a mí a través de las ofrendas. Vuelvan a mí a través de la Pascua. No es por eso que la verdad del nuevo pacto fue el primer mensaje que Jesús enseñó cuando predicó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, predicó el Evangelio del reino. Hemos aprendido que el Evangelio es el nuevo pacto. Jesús enseñó y proclamó la verdad del nuevo pacto. Cuando Dios vino a esta tierra, designó todos los estatutos, decretos y leyes del nuevo pacto, y nos permitió guardarlos. En palabras simples, todos los que guardan este pacto son personas que se han arrepentido, y todos los que no lo guardan son los que no se han arrepentido. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que no obedecen el Evangelio? Aquellos que no obedecen el Evangelio son las personas que no se han arrepentido. Son los que no han vuelto a Dios. Vuelvan a mí a través de la Pascua. Vuelvan a mí a través del día de reposo. Vuelvan a mí a través del diezmo. Vuelvan a mí a través de las ofrendas. Cuando le preguntamos a Dios, ¿cómo podemos volver a usted? Por favor, háganos saber cómo arrepentirnos. Dios nos respondió, vuelvan a mí a través de los diezmos y de las ofrendas. Regresen a mí a través de la Pascua. Dios nos hizo saber cómo volver a Él a través del Evangelio. ¿Por qué las personas que no obedecen el Evangelio reciben un castigo? Porque no se arrepienten. Desde el punto de vista espiritual, las personas que no se han arrepentido nunca pueden obedecer el Evangelio. No escuchan la voz del Padre ni de la Madre. Es decir, desobedecen sus palabras. A través del libro de Apocalipsis, Dios nos enseña a arrepentirnos y a ser honestos. Y también en Mateo capítulo 4, Dios nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En este santo día de expiación, grabemos de nuevo en nuestros corazones el significado del arrepentimiento. Dios dice que la salvación no puede darse sin el arrepentimiento. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro arrepentimiento. Por lo tanto, sigamos todas las enseñanzas de la verdad del nuevo pacto. La obediencia a la palabra de Dios es también uno de los mandamientos de Dios en la verdad. Sin embargo, pensamos que estamos guardando todos los mandamientos de Dios, aunque no sea así. Por eso les hablé antes del rey Saúl. Saúl pensó que había obedecido el mandato de Dios, de destruir a todos los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, no destruyó todo por completo.
Dios eligió a Saúl como figura representativa que lo desobedeció, lo que provocó que el Espíritu de Dios lo abandonara. El hecho de que guardemos el día de reposo y la Pascua no significa que guardemos todos los mandamientos de Dios. No debemos tratar el día de reposo y la Pascua solo como reglas. En cambio, debemos cumplir todos los mandamientos porque es Dios quien los ha ordenado. Solo cuando obedecemos correctamente y guardamos todas las palabras del Espíritu y de la esposa, podemos decir que hemos ofrecido un arrepentimiento sincero y que estamos haciendo los preparativos para regresar al eterno reino de los cielos. Por lo tanto, no deberíamos seguir al Padre y a la Madre diciendo amén a donde nos lleven y a todas las enseñanzas que nos den. Hermanos, ¿quién es nuestro Padre y quién es nuestra Madre? ¿Contra quién pecamos para ser expulsados a esta tierra? ¿No están delante de nosotros aquellos a quienes debemos ofrecer nuestro arrepentimiento? ¿Cómo podemos atrevernos a desobedecer sus palabras diciendo, de ninguna manera no puedo hacerlo? Tenemos que seguirlos con un corazón agradecido a donde nos guíen. Ellos han venido hasta esta tierra para salvarnos a nosotros, los seres mortales. Debemos entender correctamente su gracia. Por favor, no piensen solo en las reglas guardadas en el día de reposo y en la Pascua. Pensemos primero en los que ordenaron estas normas de culto. Cuando guardamos el día de reposo y la Pascua, obedeciendo la voz de Dios, que nos ordenó guardarlos, podemos decir que hemos conseguido el arrepentimiento completo. En la Biblia, Dios dice, «Vuelvan a mí guardando la Pascua, vuelvan a mí a través de los diezmos y las ofrendas, vuelvan a mí a través de los mandamientos de Dios». La verdad del nuevo pacto fue el primer mensaje que Jesús enseñó cuando predicó, proclamando, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». No es por eso que Jesús puso todos los ejemplos, desde ser bautizado en Marcos capítulo 1, que fue el comienzo del Evangelio, hasta guardar el día de reposo. No debemos considerarlos como simples ceremonias. En cambio, primero debemos pensar en los que establecieron estas ceremonias. Si no fuera Dios quien las estableció, estas ceremonias no tendrían sentido, ¿cierto? Si Dios no hubiera establecido el séptimo día como día de reposo, ¿qué significado tendría el séptimo día? Si Dios no hubiera designado la Pascua como el día para recibir la promesa de la vida eterna y como el día para que el desastre pase sobre nosotros, ¿qué significado tendría para nosotros el anochecer del 14 del primer mes? Los mandamientos del nuevo pacto contienen significados importantes, solo porque Dios los designó. Si alguien solo se centra en la ceremonia de culto en sí, diciendo, «He cumplido el mandamiento de Dios, porque fui a la iglesia el sábado», considerando la palabra de Dios como algo insignificante, no podemos decir que esta persona haya cumplido el mandamiento. Algunas personas dicen, ¿acaso Judas Iscariote no guardó también la Pascua? Sin embargo, lo que Judas Iscariote comió fue solo pan y vino común. Lo que guardó no fue la Pascua designada por la santa palabra de Dios, sino solo la ceremonia. Nunca debemos convertirnos en ese tipo de personas. La Pascua tiene un importante significado porque es la palabra del Padre y de la Madre. El día de reposo también tiene un significado importante porque es una orden del Padre y de la Madre. Somos pecadores celestiales que pecamos en el cielo y descendimos a esta tierra. El Dios al que debemos confesar nuestros pecados está delante de nosotros en la carne. Si tenemos un alto concepto del día de reposo y de todos los demás mandamientos, pero pensamos ligeramente en los que nos ordenaron guardarlos y en las palabras que nos dan, no es diferente de despreciar el día de reposo y la Pascua. Hermanos, ¿quién es la fuente del día de reposo, de la Pascua y del nuevo pacto? ¿No vienen de Dios? Si consideramos que las ceremonias de culto son importantes, pero no consideramos que Dios, que ordenó estas ceremonias, es importante, entonces,
¿Qué bendición podremos recibir a través de estas ceremonias de culto? El Padre y la Madre, a quienes debemos ofrecer nuestro sincero arrepentimiento, habitan con nosotros. ¿Acaso no guardamos en estas ceremonias los mandamientos del Padre y de la Madre, como el día de reposo y las 7 fiestas de 3 tiempos, incluyendo el día de expiación que celebramos hoy? Lo más importante no es la fecha, que es el 10º día del 7º mes según el calendario sagrado, sino Dios. ¿Acaso no guardamos el día de expiación en el 10º día del 7º mes, porque Dios designó ese día como el día de expiación, porque las palabras de Dios son importantes y porque respetamos sus palabras? ¿A quién podremos volver cuando tengamos esta mentalidad durante esta fiesta? Podremos volver a Dios. Por esta razón, cuando Jesús resumió todas las enseñanzas de la verdad de los 66 libros de la Biblia, no dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y enseñó a mucha gente el evangelio del reino. Lo hizo para llevarnos al arrepentimiento. No debemos pensar simplemente, guardo el día de reposo y la Pascua porque son la verdad en la Biblia. Debemos entender que la razón por la que estos mandamientos son verdaderos no es solo que están en la Biblia, sino que quien los ordenó es Dios. Si consideramos importantes las palabras escritas en la Biblia, pero menos importantes las palabras dadas directamente por Dios en la carne, ¿no somos como los que necesitan leche y no alimento sólido? A través del día de expiación de este año, entendamos claramente por qué Jesús dijo primero, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y predicó el evangelio del reino a todos los pueblos. Al hacerlo, seamos hijos celestiales, que se arrepientan de verdad y sigan al Padre y a la Madre hasta el final, por donde quiera que vayan, obedeciendo absolutamente su mandamiento de volver a ellos, así como todos los estatutos, decretos y leyes del nuevo pacto que nos han dado. Los que no obedecen el Evangelio son los que no se han arrepentido. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios los destruirá a todos. Espero que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados con un corazón contrito, mediante el día de expiación de este año, arrepintiéndonos sinceramente de todo lo que nos ha faltado en la relación con nuestros hermanos. Podremos alcanzar el arrepentimiento completo y agradar a Dios. Me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.